Muy buenas noches. De Rama Magisterial les da una cálida bienvenida al mejor escenario popular, migrante, provinciano y peruano de la ciudad de Lima. Agradecemos vuestra presencia al segundo Diálogo de Cultura e Identidad Quilcay, titulado en el mes de la mujer, Calpayhuarmi, la República nos debe una explicación en torno a la brutal e imborrable violencia ejercida por Sendero Luminoso y el MRTA, así como las intolerables e injustificables acciones llevadas a cabo por personal civil y militar de la República Peruana contra sus propias ciudadanas, comuneras, campesinas, quechohablantes, ayánicas y mujeres pobres de nuestro Perú. También es un humilde reconocimiento a la lucha de la ciudadana Angélica Mendoza de justicia, reparación y paz. Son claves ineludibles para la democracia y el buen gobierno. Esta noche buscamos generar un balance crítico y constataremos los avances, pero sobre todo prestemos atención a los retos pendientes en torno a los derechos humanos, el género y la violencia y la educación, considerando además que más del 60% del magisterio peruano son hermanos, amigos, familiares, estudiantes, profesoras, todos los profesionales. Ya para allá y que presidente carta y que organizatan ñuja saluda camoni kunan kay estante kay salón manta mama Angélica Mendoza de Ascarza pay kunan estante kay wasi kay derrame magisterial nishan wasipi kunan estante tari kuchkaniko tiay kuchkaniko yapayanchik gracias kay yapayay kichik kunan estante compañay ko angkiko hamoy ko angkiko haway ko nico kay Día de la Mujer Internacional kay Miss kay Quilla marzo Quilla y chaita hayay kamu kay mama Angelicata inaptime ari ñuhapas kay mi presente kachkaniko chay organizas hayko watam iskay chunka iskumniyo wataña chay 29 años chay nañam ñuhayko ari kunan kay organización nikopi kay mama Angélica mamayko karja primeramente wawallanta aparurja wawallanta urjuykurja brazo manta makin manta inaptin pay puririrja pay maskarja wawallanta wajastin tutapas punchawpas manam karja pay baja yuyas hanchu tutapas punchawpas mikus hanchu karja puños hanchu karja señores. Mujer, ¿por qué vas a tener miedo? Yo soy un suboficial del ejército. Yo no soy un cualquiera. Yo soy su colega. Tú les dices. Así me decía Tenorio, antes de que supiera lo que iba a suceder. Por Iribamba, por el marco de Huarcuna, busqué, lloré, pero nunca encontré los restos de mi esposo. Por Iribamba, por Yaguarcuna, muertos, podridos, 50, 100, todos hemos recogido. Rigoberto Tenorio Roca, suboficial del ejército, fue detenido y arrestado en 1985 por la Marina. ¡Todos al suelo! ¡Cuidado, mujeres! ¡Carajo! ¡Que vienen a matar! Tía, mi mamá se ha salvado, ¿verdad? Tía, mi mamá está bien, ¿verdad? Tía, mi mamá está viva, ¿verdad? Dime, tía, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? ¿Qué ha pasado con ella? Mi hijo, mi hija, mi hermana.
María Elena Moyano, cruelmente asesinada por Sendero Luminoso en 1992. Su cuerpo fue volado por ellos. Fueron 69.280 las víctimas del terrorismo y de la masacre ocurrida en nuestro país. Nunca más olvido, nunca más violencia. El capa y una la son collar. Señoras, señores, buenas noches. Yo capaz rimaika musahya kay situación ni comanta. Manama kunan kama ima justicia tanyo hay ko ay panikurachu. Inayama porichkaniko. Señor, manan pukulacho desaparecido ko. 7.800 desaparecidos maipitah y matah pasan y matah suceden. Wawaita kay Arquímedes Ascarza Mendoza kay waway kay wawaita wasimanta orfecura 1983 amanecer 3 de julio chay poncha umantam por niñoja hasta el último manam tarinicho pero justiciata manam oimanti achanicho manatam conforme que hay mancho manam chaylacho tantos desaparecidos en el campo a los niños chiquillos 20 niños como si haciendo una marcha y después matan hasta violan criaturas y matan chay alincho señor Cuna chay wawata y tanto campupe señora Cuna señor Cuna wakekling mancha kuspan mana denuncia por acocho pero Conan chaira rimarinco pero manama alcanza ni cocho justiciata y manas jata kay nata kay pero nenjik pero rawaraco ñojaikota y manas jata runa masinchikta joventa mana joventa waño y cachera chinga y cacheraco manamay picasanta canancapa huella bancocho porque desaparecido Conan 7.800 desaparecidos maipitas chay señor Conan. Bueno, queríamos compartir este trabajo, ¿no? Que nos han invitado justamente porque acabamos de publicar este documento que es una guía metodológica para ser aplicada en los colegios de cuarto y quinto de secundaria en Huancavelica. Es una guía para profesores, para que ellos puedan transmitir el conocimiento, los relatos, lo que se recoge, la historia de los hechos de la violencia política que sufrió esta región, así como Ayacucho, durante los años 80 y 90. Es muy parecida a la situación que se vivió en Huancavelica, ¿no? Huancavelica es la segunda región, después de Ayacucho, con más muertos y desaparecidos, ¿no? En esta zona. Y el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se inició en el año 2001 y terminó en el 2003, dejó abierto un proceso, ¿no? Que todavía continúa y generó, ¿no? En estas zonas muchas inquietudes para poder completar la historia que apenas creo que la Comisión de la Verdad comenzaba a mover, a descubrir y hacer que otros, como mucha gente de Lima, comenzara a conocer lo que había sucedido en estas zonas, una zona andina que está tan cercana a nosotros, pero de las que hasta ahora creo que muchos estamos de espaldas. Uno primero es cuando uno contribuye a la construcción de un proceso regional, ¿no? De elaboración de memoria, que fue el caso de Huancavelica. Mucha gente pasa por ello, ¿no? O sea, entrevistas, testimonios, talleres, reuniones, y de alguna manera construye eso un relato que en este caso fue plasmado en un libro llamado El Umbral. Pero una vez que uno lo tiene que volver a la gente para que esto pueda ser recreado, asumido, desarrollado y nuevamente, ¿no? Puesto en vida. Entonces ahí nos planteamos la pregunta de
de cómo reproducir esto, cómo hacer que la gente lo asuma. Y uno de los canales, el segundo punto, uno de los canales, de las formas, de los espacios privilegiados es el colegio, es el aula, el sistema educativo, en fin. Sabiendo eso, y sabiendo eso que como todo el mundo lo conoce, también nos encontramos con la necesidad de facilitar este proceso. Es el que contribuimos, a pesar de que no somos educadores, o sea, de alguna manera, pero no somos de profesión docentes, ayudamos a facilitar en la medida que podemos construir o promover que se construyan propuestas didácticas en ese terreno. En verdad, hablar del proceso de justicia en el Perú, después de las 2 décadas de violencia que sufrimos entre los años 1980 y el año 2000, puede parecer un tema trillado. Sin embargo, sé que muchos de los que están aquí no son abogados, ciertamente la mayor parte son profesores, y supongo que habrán tenido acceso a algún material resumido de las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, que arrojaron, como ya lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra, un promedio de víctimas que bordea los 69.200 víctimas de muertos y desaparecidos. Pero nadie habla y no hay una cifra de aquellas víctimas de la tortura, de los tratos crueles e inhumanos, y mucho menos de aquellas víctimas de la agresión sexual sistemática y generalizada que tanto los miembros de las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, como los agentes del Estado, dígase militares y policías que combatieron al terrorismo, hicieron contra estas mujeres, contra las mujeres ubicadas en estas poblaciones generalmente altoandinas, donde se desarrolló con mayor intensidad el conflicto de violencia que vivimos en este país. De las agresiones sexuales contra las mujeres, esta cifra cambia totalmente y se atribuye en un 11% a las organizaciones terroristas, quizá en mayor cantidad Sendero Luminoso, y el resto son atribuidas a... Y hemos coincidido en que hay muchas personas en el Perú que lamentablemente el conflicto armado interno desatado durante 20 años en nuestro país no ha significado mucho, y en algunos casos casi nada. Fueron 2 décadas en donde se pisoteó sin límites nuestros derechos humanos en todo sentido, económico, político, social y cultural. La lucha armada declarada por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru al Estado peruano en 1980 y 1984 respectivamente, nos colocó en una situación de violencia armada constante. Se implantó el terror como medio de generar una revolución social y como medio de represión contrainsurgente en extremo cruel. Y como usualmente se da en todos los lugares del mundo, cuando se desencadena un estado bélico, sea externo o interno, las poblaciones más vulnerables son la infantil y la femenina. Los niños dejan de ser considerados niños y los terminan reclutando forzadamente o son usados como anzuelo para los atentados terroristas, entre otros casos. Las mujeres, además de ser golpeadas brutalmente, son violentadas sexualmente. Durante los años del conflicto armado interno en el Perú se dieron estos delitos. Los niños fueron torturados y golpeados tanto de parte de los grupos terroristas como de los efectivos militares y las rondas campesinas, y las mujeres fueron ultrajadas. Los motivos fueron diversos. En algunos casos se daba por resistirse a que sus hijos sean reclutados, o por resistirse a ser reclutadas ellas mismas, o por el simple hecho de ser mujeres. No bastando el fuerte daño físico y psicológico que causa este hecho tan violento contra las mujeres porque atentan con su cuerpo, como parte de lo que el Estado denominó lucha contrasubversiva, se implantó la ejecución de la desaparición forzada de personas. Esta acción sistemática consistía en secuestrar a una persona sospechosa de ser terrorista para luego llevarla hacia una base militar de la cual la víctima casi nunca volvía a salir del lugar. El secuestro se basaba en simples sospechas de pertenecer a un grupo terrorista, sospechas basadas en el aspecto físico de las personas,
si eran quechohablantes, si eran universitarios, si viajaban demasiado por las zonas de provincias o por la acusación infundada de una persona X, o por el simple hecho de no permitir que los militares roben sus pertenencias. Bastaban esas características para que te secuestraran y te desaparecieran. Puede ser increíble ahora, ¿no? Pero bastaba con que alguien señale eso, iban a tu casa y nunca más volvías. Eso pasaba.